Bien. A ver, estudiantes. En la página 41, ahora tenemos que sumar o restar dos polinomios. Y cuando se suman o restan dos polinomios, al igual que en la clase anterior, hay que sumar o restar términos semejantes. Pero cuando los polinomios están expresados de esta manera, ¿ya? Entonces ordenamos un polinomio debajo de otro para poder resolver. En esta primera parte vamos a resolver el ejercicio 1 y el ejercicio 3, en el cual te dicen que hay que sumar los polinomios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en primer lugar? Para que todos trabajen conmigo al mismo tiempo. Cuando te digan que debes sumar dos polinomios, en este caso, sumar el polinomio P más el polinomio Q, de la variable X, lo que hacemos es ordenar uno debajo del otro los polinomios. Tanto el polinomio P de X, ordenen conmigo, P de X, como el polinomio Q de X. Lo ordenamos uno debajo del otro. Eso es lo que tenemos que hacer para empezar. Bien. Ordenamos los polinomios P de X y el polinomio Q de X uno debajo del otro. A ver, ¿pero qué tengo que tener en cuenta, profesor, al momento de ordenar? Los términos semejantes. Por ejemplo, el primer polinomio P de X siempre se va a escribir tal cual es. Entonces, ahí tendría que escribir 7x al cuadrado, ahí está. Mira, 7x al cuadrado más 9x más 9x y todo ello menos 3. El polinomio P, que es el primer polinomio, ese polinomio se mantiene en su lugar, ese no cambia. Y cuando vas a sumar, ordenas términos semejantes, uno debajo del otro. O sea, debajo del x al cuadrado, ordenamos 3x al cuadrado, ahí está. Términos semejantes, uno debajo del otro. Luego ordenamos menos 2x, menos 2x. Términos semejantes, porque solamente tienen x. Y finalmente el término independiente, más 1, el que no depende de x. Por eso se llama término independiente, acá sería más 1. Y en la suma, lo que haces directamente es sumar términos semejantes. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo se suman los términos semejantes? Vamos a ver acá. Entonces, ahí decimos que al sumar el polinomio P de X más el polinomio Q de X, todo ello, ¿a qué será igual? Bueno, sumamos de arriba abajo los términos semejantes. Y yo voy a sumar. En esta columna, observa bien, 7x al cuadrado más 3x al cuadrado, suman los coeficientes. ¿Cuánto sería la suma de 7 más 3? ¿Cuánto sería al sumar 7 más 3? 10x elevado al cuadrado. Muy 10x bien. elevado a la Así es. 10x. Eso es. Sumas 10x elevado al 7 cuadrado. más 3. 10x elevado al cuadrado. Ahí está. 10x Suma, al pues. cuadrado. Si te dice sumas, Más sumas. 10. Un instante. 10x al cuadrado. Si te dice sumar, sumas directamente. Ahora observa la siguiente expresión. Ahora tengo que sumar términos semejantes acá. Pero suman los coeficientes. Y ahí dices, más 9 menos 2. Signos diferentes, se restan las cantidades y se escribe el signo de la mayor cantidad. Más 9 menos 2 sería más 7x. más Más 7. 7x. Ahí está. Ahí sería más 7x. Términos semejantes. ¿Te das cuenta? Más 7x. Y finalmente, sumamos los términos independientes. Menos 3 más 1. Menos 3 más 1. Signos Menos 2. diferentes. 2 menos 2. Se restan, sería 2. Y se escribe el signo de la mayor cantidad, que es negativa. Entonces, por eso va menos 2. Y ahí se termina la operación respecto a la suma de estos dos polinomios. ¿Captaron la idea? Sí, teacher. Muy bien.
Ay, Gracias, buenísimo, profesor. profesor. Solamente hay que ordenarlos en forma vertical y yo lo he ordenado ahí para explicarte. Y los términos semejantes tienen que estar uno debajo del otro. Como en el siguiente caso, observa el número 3. Vamos a resolver el número 3. En la número 3 te pide sumar el polinomio P más el polinomio Q. A ver, y ahora ya tengo, ya no una variable, sino ya tengo dos variables. Entonces vamos a sumar el polinomio P con las variables X e Y. Vayan trabajando conmigo. Y eso lo voy a sumar con el polinomio Q, que tiene también las variables X e Y. Listo. Ahora sí, vamos a ordenar primero. Ordenamos en primer lugar los términos semejantes, uno debajo del otro. El polinomio Q, el polinomio P lo mantiene siempre igual. El primer polinomio siempre se mantiene igual. Entonces empieza diciendo ahí 8x al cubo. ¿Bien? 8x al cubo. Y ahí vas ordenando. Más 2x al cuadrado. Ahí va. Más 2x al cuadrado Y. Listo, términos semejantes, ¿no? Estamos ordenando primero los polinomios para después ordenar los semejantes. Bien. Y ahí viene más x y al cuadrado. A ver, ahí recuerda que no hay coeficiente. Ya sabes cuál es el coeficiente, ahí tiene que ser 1. Y finalmente viene menos 3y al cubo. Bien. El primer polinomio siempre lo mantienes igual. Listo. Ahora el siguiente polinomio tienes que ordenar los términos semejantes uno debajo del otro. Ordenamos primero 2x al cubo, ahí debajo del x al cubo. Porque en algunos polinomios puede estar desordenado, por eso es que yo te estoy explicando lo que tienes que hacer. Primero tienes que estar ordenado ahí. Debajo iría menos 3, mira, menos 3 y como tú ves tiene la misma parte literal, x al cuadrado y. Términos semejantes. ¿Te das cuenta? Luego viene menos 4x y al cuadrado. Ahí estoy teniendo en cuenta los términos que son semejantes. Uno debajo del otro, la misma parte literal. Y finalmente viene más y al cubo. Más y al cubo. Bien. Una vez que has ordenado, ya está listo para sumar. Una vez que ordenas, ya está listo para sumar. Entonces, a mí me han pedido calcular la suma del polinomio P de x, y más el polinomio Q, también de las variables x e y. ¿Y eso a qué será igual, profesor? Bien. Sumamos términos semejantes, desde arriba hacia abajo. Tengo 8x al cubo más 2x al cubo, términos semejantes. ¿Cuánto debe quedar el resultado? ¿Cuánto debe quedar? 10x al cubo. Perfecto, 10x al cubo, porque ahí sumas 8 más 2. 8 más 2, 10, y se coloca la misma parte literal. 10x al cubo. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a seguir con los otros dos términos que son semejantes. En este caso, observa, sumamos más 2 menos 3, más 2 menos 3. Signos diferentes se restan. Se resta. Y se coloca el punto de la mayor. Menos 1. Menos 1. Ahí quedaría menos 1, x al cuadrado, y. Y yo te dije hace un instante que cuando tú Más veas esta resumido podría ser expresión, menos observa, x tú veas más un al x. cuadrado Escúchame, y. escúchame primero. Si tú ves más un x o menos un x, no es necesario escribir el número 1. Si tú ves por ahí más un x, en el resultado final, basta con que escribas más x. Se entiende que está el número 1. Y si te sale como resultado final menos un x, es como decir menos x.
En este caso no es necesario escribir el número 1. Entonces simplemente puede quedar menos x al cuadrado y. ¿Quedó claro? Sí, teacher. Profesor. Muy bien. Teacher. Listo. Eso es lo que debe quedar ahí. Listo. Ya no es necesario colocar el número 1. Se sobreentiende que ahí está el número 1. Bien. Ahora, niños y niñas, nos vamos a los siguientes términos semejantes. Acá tengo términos semejantes, ¿te das cuenta? Profesor, pero ahí yo veo que no hay coeficientes. Cuando no hay coeficiente, ¿qué coeficiente debe ir ahí? El número 1, ¿no? No se escribe, se sobreentiende. Y ahí es como resolver más 1 menos 4. Se restan. Se restan. ¿Cuánto quedaría? Menos 3. 3. Y va el signo del mayor, menos 3. Muy bien. Ahí sería menos 3 XY al cuadrado. Ah, ahí está el detalle en este ejercicio. ¿Te das cuenta? Y finalmente, resolverías los últimos términos que son semejantes. En este caso, menos 3y al cubo más y al cubo. Y como tú ya sabes, cuando no tiene coeficiente, ahí se entiende que va el más 1. Entonces ahí dices, menos 3 más 1, ¿cuánto se obtiene? Menos 4. No es menos 4. Menos 3 Menos más 2. Menos 2. signos diferentes, se restan las cantidades y Menos va el 2. signo de la mayor cantidad, menos 2 y al cubo. Y ahí se termina el ejercicio. ¿Captaron la idea? ¿Captaron la idea, niños, niñas? Sí, teacher. Muy bien. Listo. Y ahí se termina el ejercicio al sumar. Entonces, en la suma, el procedimiento, como tú has visto, es directo. En la suma, el proceso es directo. Donde debes tener cuidado ahora, en este momento, es cuando vamos a resolver la resta. La resta de dos expresiones algebraicas. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces vamos a resolver ahora sí el número 2. En una resta siempre hay dos elementos. Minuendo, sustraendo, que son los que vas a resolver, y el resultado es la diferencia. En los polinomios es exactamente lo mismo. Ahí tengo dos polinomios, el polinomio R de A y el polinomio S de A. A mí me están pidiendo que, ahora mira la diferencia, ahora a mí me piden restar los dos polinomios. A ver, te voy a explicar para que me entiendas esta parte rápidamente. Cuando restas dos polinomios, entonces el primer polinomio, que ahí es R de A, ese primer polinomio, escriban conmigo, se escribe igual. El primer polinomio no va a cambiar. El primer polinomio va a ser, que es el minuendo, en este caso este polinomio es el minuendo, ese seguirá siendo 12A, mira, 12A elevado al cuadrado. Ah, mira, menos 15A, y al final más 9. O sea, este primer polinomio se escribe igual. Y de la misma forma que en la adición, ¿no? Se escribe igual, no hay ningún problema. ¿Sí? Este primer polinomio se mantiene tal cual es. Pero acá viene el detalle, niños y niñas. Acá viene el detalle. Cuando restas dos polinomios, el polinomio que va a restar, que es el polinomio S, que es el sustraendo, este polinomio que es el sustraendo, a este polinomio se le deben cambiar los signos de cada término por el opuesto. Solamente cuando se resta al polinomio sustraendo
se le cambian los signos de cada término por el opuesto. Se cambian los signos por el opuesto. Por el opuesto. Así es. Los signos de cada término, ¿ah? De cada término, se cambian los signos por el opuesto. Eso es algo que tenemos que tener bien presente. Que cuando vas a restar, ojo, solamente cuando se resta, no cuando se suma. Mira, cuando se suma, mira el ejemplo 1 y 3. Tú colocaste directamente y resolviste. Pero cuando es una resta, al polinomio que vas a restar, ese polinomio sustrayendo, a ese polinomio le cambias los signos por el opuesto. Es decir, que si yo voy a restar al polinomio R, le voy a restar el polinomio S de la variable A, entonces a cada término le cambiamos por el opuesto. Puesto sería menos 8a al cuadrado. Perfecto. ¿Y por qué menos 8, profesor, para empezar? Porque el 8 al cuadrado no tiene signo. Y cuando no tiene signo, ¿qué signo se coloca? El signo más. Pero cuando vas a restar, le cambias el signo por el opuesto, como bien lo mencionó su compañera. Menos 8a elevado al cuadrado. Solamente cuando se va a restar. ¿Te das cuenta? El siguiente término ahí es menos 9a. Pero cuando va a restar, ese signo negativo se convierte en positivo. Sería Se convierte en más 9. más 9a. Ah, cuando solamente se resta, se cambia el signo de ese polinomio que va a restar por el opuesto. Y finalmente viene menos 2 ahí. Y si en el monomio Más menos 2. 2, para restar, cambia el signo por el opuesto. Más 2. Listo. Y una vez que has hecho todo este procedimiento, ahora sí, niños y niñas, ya está listo para resolver. Ya está listo para resolver. Ahí lo único que tienes que hacer es calcular nada más los polinomios. Entonces, la diferencia del polinomio R menos el polinomio S para la variable ¿a qué será igual? Bien. Estos ciclos. Sí, simplemente resolvemos ahí. A ver, y ahí resolvemos términos semejantes, desde arriba hacia abajo. Igual como en lo anterior, ¿ah? 12 menos 8. ¿Cuánto es 12 menos 8? 3, 4. 4. ¿Cuánto es 12 menos 8? 3, Este bien, ¿ah? 4 menos 4. 4. Ah, 4. 12 menos 8 es 4. Ah, viste. Y ahí queda 4a elevado al cuadrado. Ah, tenga mucho cuidado. 4a elevado al cuadrado. ¿Te das cuenta? Términos semejantes. Lo mismo resuelves en la siguiente parte. A ver. Ahora tienes menos 15a más 9a. Menos 15 más 9. Signos diferentes. Se resta. Se resta. Sería 6 Menos 6. menos Menos 6a. Menos 6a. 6a. Ahí está. Signos diferentes, se restan las cantidades y se coloca el signo de la mayor cantidad, que es negativa. Por eso va menos. ¿Se dan cuenta? Y finalmente resolvemos los términos Más 11. más 9 más 2, signos iguales, que Más son 11. cantidades, más 11. Menos 7. Menos 7, ¿por qué? Ay, no, perdón. Ahí mira cómo son los signos. Más 9 más 2. Ay. Signos iguales, se suman las cantidades. Más 11. signos iguales se suman. Además, profesor, si hubiera puesto menos 7, no sería menos 7, sería más 7, porque el 9 es el mayor. Ah. Ahí Pero también te no, equivocarías. ahí no sería correcto, porque ahí tú observas, mira los signos.
Ajá. Más 9 más 2. Tendría que cambiarse a más. Signos iguales se suman las cantidades 11. Y como ambos son positivos, se escribe el mismo signo. Más 11. Cuando tú le cambias los signos, a ver, te explico. Ya veo por dónde va tu respuesta. Cuando tú le cambias los signos, ya lo trabajas como una suma. Como una suma, como en el ejercicio 1 y el ejercicio 3. Cuando tú ya cambias los signos, ya lo trabajas como el ejercicio número 1 y 3. Por eso es que dice directamente 12 menos 8, 4, 4 al cuadrado, menos 15 más 9, directamente, menos 15 más 9, menos 6a, directamente, más 9 más 2, más 11. ¿Por qué? Porque ya le cambiaste los signos por el opuesto. O sea, ya lo trabajas de forma directa. ¿Entendió? A ver, en el ejercicio 4, al igual que en la número 3, me piden restar el polinomio R menos el polinomio S. Entonces, ¿qué es lo que hago en primer lugar, niños y niñas? El primer polinomio, que es el polinomio R, ese polinomio no varía, sigue siendo el mismo. Le decimos ahí, el polinomio R con las variables m y n va a ser igual a ¿qué? El primer polinomio nunca cambia, siempre se mantiene igual. Entonces ahí decimos que es 7m al cubo, 7m al cubo, n, ¿te das cuenta? Vamos ordenando. Y siempre separen un poquito para que esté bien ordenado. Más 5m al cuadrado n. Ah, el primer polinomio, como tú ves, no cambia para nada. Se mantiene siempre igual. Y finalmente, más 6mn al cubo. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso es lo que tienes que hacer en primer lugar. Ajá. Pero cuando restas al segundo polinomio, en este caso es el polinomio S, el polinomio sustraendo, a este polinomio le cambias a cada término los signos por el opuesto. A cada término le cambias los signos por el opuesto. Solamente, ¿por qué? Porque ahí vas a restar, ¿no? Le cambias los signos por el opuesto a cada uno de los términos. Y ahí decimos que al momento de restar, le cambiamos los signos. Entonces, profesor, el primer término, que es 3m al cubo n, como no tiene signo, acá es positivo. Y eso tú ya lo sabes. Ahí ese es positivo. Pero cuando vas a restar, ¿cómo cambia su signo? Cambia en A menos. negativo. Menos 3m al cubo n. Y ordenas los términos semejantes. ¿Te das cuenta? Uno debajo del otro. Ahí está la idea. Bien. Ahora el siguiente término es más 6m al cuadrado n al cuadrado. Para restar, le cambias el signo al más 6 y se convierte en menos 6 Menos 6. m al cuadrado n al cuadrado. Ah, solamente cuando resta se hace ese cambio. ¿Te das cuenta? Y finalmente, ahí tienes menos mn al cubo. Para restar, ese menos mn al cubo se Lo transforma. cambiamos a positivo. Así es, en más mn al cubo. Lo cambias ahí. Por eso es muy importante que cuando resuelvas esto en tu examen, porque vas a verlo en tu examen definitivamente, entonces tengas en cuenta que hay que tener bastante cuidado cuando vas a restar. Bien. Y una vez que has ordenado ya, una vez que ya has ordenado, ahora sí
directamente trabajas la expresión, ¿no? Ahí vamos a restar el polinomio R de Mn, lo vamos a restar con el polinomio de Smn, ya directamente, ¿no? Y eso va a ser igual a lo siguiente. Veamos entonces. Bien, ahí restamos. Primero los términos semejantes. Y como tú al inicio ya habías ordenado, ya lo habías dejado todo listo, ya está. Resuelves. 7 menos 3. Sí, 4. 4. 7 menos 3. Más 4. Más 4 o simplemente 4. 4 M m al elevado cubo. al Cubo. N. Listo. Ya está. Ahí vas trabajando uno por uno, como ves ahí. Uno por uno vas trabajando. ¿Hasta ahí comprendió? Sí, teacher. Muy bien. Luego te vas al segundo término. Como tú ya lo has ordenado, solamente trabajas el segundo término. Y ahí digo, más 5 menos 6. Signos diferentes. Se resta. Se resta. Menos 1. Queda menos 1, muy bien. Menos 1 y queda m al cuadrado. M al cuadrado. Cierra tu micrófono, por favor. Cierra tu micrófono, por favor. Gracias. Pero ahí te expliqué algo. Que en el resultado final, cuando obtengas menos 1 o más 1, no es necesario escribir el número 1. Simplemente escribes menos m al cuadrado n cuadrado. ¿Entendió? Sí, Sí, profesor. teacher. De eso no te Se olvides. sobreentiende de que ¿Ves? es número ¿Qué? 1. Así es, se sobreentiende que ahí está el número 1, pero no se escribe el número 1. Ya se sobreentiende. Eso tienen que tenerlo presente en el momento del examen, cuando vayan a marcar sus alternativas, ojo. Ahí tienen que tener presente ese tipo de detalles. Y finalmente, profesor, Sería Más más 7. 7. ahora resolvemos el Mn al cubo. Así es. Porque cuando no hay coeficiente, acá entiendes que está el número 1 y obviamente sumas más 6 más 1 y ahí se obtiene como resultado final más 7. Y ahí colocas más 7 m n al cubo. Elevado al cubo. Muy bien. Listo, niños y niñas. ¿Comprendieron la idea? Sí, profesor. Muy bien. Sí, teacher. ¿Se dan cuenta? Simplemente lo que tienes que hacer es ordenarlo de forma conveniente, nada más. Y así cuando trabajes con dos variables, con una variable 2 o con tres variables, como está en el ejercicio número 5 y 6, ¿no?